Bienvenidos todos, esto es América. La opinión pública en todo el mundo observa desde distintas tribunas lo que sucede en Estados Unidos y también en función de la política internacional. Hay una posición por parte de la Casa Blanca en la que son distintas las aristas que en estos momentos apuntan hacia la influencia que tiene, en este caso la presidencia de Donald Trump, para bien o para mal. Hemos visto cómo en el día de hoy algunos titulares han llamado poderosamente la atención. Incluso uno en el que puede aliviar, o en este caso, afianzar mucho más la expectativa en torno a los mercados internacionales y la presión que ha hecho el gobierno de Estados Unidos hacia el principal país de Asia, China, y es una posible visita que ha anunciado el propio mandatario estadounidense a ese país por una invitación del gobierno de China. Hay un amplio espectro de análisis y precisamente para ello vamos a presentar a nuestro primer invitado en el día de hoy, Willy Lora. Él es consultor político, está conectado con nosotros por la vía digital. Willy, hemos visto que al parecer el presidente de Estados Unidos está orientando un poco lo que ha sido la artillería económica para enterrar el hacha de la guerra posiblemente y dedicarse entonces a un trabajo de negociación con el gigante asiático y encontrarse en China precisamente con puntos de alianza o ver de frente a ese enemigo cultural. Sí, o sea, buenas noches para ti y toda tu audiencia. Sí, yo creo que lo que ha pasado es que el presidente Trump ha venido de muchas victorias en términos de sus tratados arancelarios con diferentes países. Acaba de terminar un viaje que le ha ido muy bien en Europa. Ha firmado o ha llegado a un acuerdo de intercambio comercial con la Unión Europea de más de 550 mil millones de dólares. Entonces se siente en una posición de fortaleza y el único que queda de estos grandes países en llegar a un acuerdo comercial es China. Y él ha hablado muchas veces de su muy buena relación y su amistad con el presidente Xi de China y ha aceptado aparentemente una invitación del presidente Xi para ir a China. ¿Cuándo se hará? No sé, pero las conversaciones están yendo en buena dirección. Vimos como el secretario del Tesoro también estuvo en reuniones en Europa con su contraparte chino y su equipo de trabajo, y parece que las cosas van avanzando en una posición, en una dirección positiva. Entendamos de que Estados Unidos tiene, o sea, el mercado de Estados Unidos para China es muy importante, al igual que la inversión china en Estados Unidos, y es una parte importante de todo este papel que se ha venido manejando y toda esta guerra comercial o no que se ha venido manejando entre Estados Unidos, que ha tratado de crear su nueva política económica hacia el mundo desde un punto de vista completamente diferente a donde lo teníamos los últimos 4 años. Es prematuro todavía afirmar que ha sido positiva la batalla de pulso económico que se ha generado entre ambos continentes, o por lo menos que ha sido impuesta por parte del presidente de Estados Unidos, porque pareciera, de acuerdo a algunos analistas y expertos en economía, todavía resta mucho por entender o lo que pueda verse de resultado. Sí, porque se sigue negociando, pero la realidad es la siguiente, José, es que el mercado más grande del mundo de consumo es Estados Unidos. Y para los productos chinos es obvio y es importantísimo tener acceso a este mercado de la manera más fácil y aranceles lo más bajos posible. El presidente Trump ha venido a decir, ha venido y ha dicho no. O sea, yo creo que sí, que es importante de que tengamos esa relación y que nuestro mercado sea el número uno para ustedes, pero al mismo tiempo tiene que ser de una manera recíproca. Nosotros no podemos tener, o sea, hablo de nosotros como Estados Unidos, un déficit de intercambio comercial de 1.4 trillones de dólares al año. Eso es casi insostenible. Entonces yo creo que es una manera de decir, tenemos que negociar, hay que negociar, yo necesito de ti, pero tú todavía necesitas mucho más de mí por mi mercado más grande de consumo y de poder adquisitivo en el mundo. Yo creo que en ese sentido es que están estas dos cabezas peleando, el monstruo asiático China y Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo. El presidente Donald Trump, desde hace bastante tiempo, ha venido exponiéndole a todo el mundo, incluso antes de ser reelecto como mandatario estadounidense, que goza de muy buena relación con el presidente de Rusia, con Vladimir Putin. Ha dicho incluso durante la presidencia del ex mandatario Joe Biden que con una llamada telefónica él pudo haber resuelto esta situación de ocupación de Rusia sobre Ucrania.
pero hemos visto que pareciera que su influencia no ha sido tan avasallante, al menos lo que hemos visto a través de los hechos, porque de hecho le ha impuesto un tiempo. Ya no son estos días que había anunciado, semanas, ahora habla de 10 a 12 días para que se trate de llegar a un alivio en esta crisis que atraviesa Europa del Este. Sí, lo que pasa es que sí han tenido buenas relaciones. Entendamos de que Estados Unidos y Rusia tienen el poderío nuclear más grande y tienen que conversar a diferentes maneras. Ahora, el tema comercial y el tema de la guerra en Ucrania hay que entenderlo muy bien. Estados Unidos ha venido financiando desde que comenzó esta guerra hace ya unos años la parte de Ucrania en contra de Rusia. Es una guerra proxy que Estados Unidos ha tenido con Rusia porque Ucrania no ha tenido la capacidad ni siquiera armamentista o de dinero para poder pelear, hacer esta guerra con Rusia. Estados Unidos ha invertido 350 mil millones de dólares y un montón de armamento que ha enviado a Ucrania. Entonces el presidente Trump llega bajo esa circunstancia y se sienta y habla y conversa y se negocia con un presidente Putin que tiene que también mantener una posición fuerte domésticamente en Rusia de liderazgo, de que no se va a dejar tomar el pelo ni se va a dejar doblar por la OTAN o por Estados Unidos, pero al mismo tiempo esas conversaciones se seguirán dando. ¿Qué pasa y dónde viene la frustración del presidente Trump? Es que el presidente Trump, como dijo, yo termino de hablar con él hoy, una conversación muy productiva, y a las 6 horas, a las 5 horas, está bombardeando otra ciudad en Ucrania. Entonces, como que dice, o me está tomando el pelo o le tengo que poner, apretar más la situación, porque la economía de Rusia no está en sus mejores condiciones, obviamente, y Estados Unidos todavía puede ponerle más sanciones y trabajar con sus aliados en Europa para ponerle otras sanciones también más a Rusia. Recordemos que muchos países de Europa compran la energía y compran petróleo ruso y gas ruso para poder mantener el tema energético y sus políticas energéticas. Y no es coincidencia que dentro del plan de este arreglo comercial que se hizo público entre Estados Unidos y la Unión Europea, mucha de esa inversión va a ser en energía. En cierta manera, diciéndole a Rusia, nosotros vamos a negociar con los Estados Unidos, vamos a dejar de comprarte energía a Rusia, y eso pone la economía rusa en una posición muy difícil. Y yo creo que por ese lado es que el presidente Trump va a actuar si en 10 días Putin no se sienta de una manera seria y por lo menos llamar a un cese al fuego y poder buscar o comenzar a una conversación para terminar este conflicto. Es una prueba de fuego, sin duda, un periodo en el que vamos a ver la influencia que tiene en ese lado del mundo la Casa Blanca. Es decir, creo que ahorita, en estos momentos, las horas, cada uno de los minutos cuenta, Willy. Sí, claro, o sea, sigue gente muriendo, pero al mismo tiempo el presidente Trump habla de que aunque no fue una guerra que él comenzó ni comenzó cuando él estaba, es una guerra que le ha tocado a él resolver. ¿Y qué es lo que ha hecho él? Para tratar de forzar a ambas partes, pausar el envío de armamentos a Ucrania, disminuir la ayuda económica, por el otro lado también a Rusia. Entonces, él ha tratado con las herramientas que tiene y la colaboración de la OTAN y los países europeos de presionar a ambos lados, porque ya la guerra está. Y lo que hay que buscar es una manera de que por lo menos se llegue a un cese al fuego lo más rápido posible y se comience un diálogo para terminar este conflicto. Solamente ahora mismo existen así dos conflictos importantes que el presidente Trump está manejando, que es este de Ucrania y Rusia y el tema de Israel Israel y Hamas en Palestina. Entonces yo creo que esos son los dos focos así de problemas geopolíticos que tiene el presidente Trump, el cual ha venido manejando, porque muchos de los otros conflictos se han ido resolviendo, excepto por estos dos. Hablemos de Medio Oriente, Willy. Precisamente las imágenes que se han generado desde la Franja de Gaza exponen una situación bastante lamentable, la que atraviesa la población que está allí secuestrada, porque hay que mencionar y destacar también que quienes persisten en esa zona palestina han sido objeto también de grupos armados pertenecientes a Hamas. Willy, estas imágenes también que ofrecieron sobre lo que Jordania enviaba de comida no perecedera, que llegaba como ayuda y asistencia, los reportes que se han venido generando desde allí sobre la humillación de los sobrevivientes que están, eso también impacta muchísimo en lo que ha
sido la posición de Israel en este caso? Israel Fíjate, tampoco ha recibido en muy buena lid, al menos no ha acatado los llamados de la Casa Blanca para el cese al fuego. Una vez que Trump se lo pide, inmediatamente lanzaron un ataque. sí, lo que pasa es lo siguiente, y hay que entender eso. O sea, la comunidad internacional tiene mucha frustración con lo que está pasando en esa parte del mundo, con Israel y con con el mismo grupo Hamas. ¿Qué es lo que ha pasado con Estados Unidos? Estados Unidos le ha dicho, o sea, yo puedo dejar de darte el armamento, pero Israel, y esto hay que entenderlo, está peleando por su supervivencia como país. O sea, está peleando contra grupos terroristas que dicen diariamente que hay que eliminarlo y hay que acabar con Israel. Entonces, para Estados Unidos y para los países europeos y para no es un problema de supervivencia, para Israel sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y hemos visto el video que salieron casualmente hoy, que muchos de los convoys que están llegando de comida están siendo interceptados por grupos delincuenciales, por grupos de Hamas, y no le está llegando a la gente. Y los videos están ahí y se han abierto corredores para que pueda entrar ayuda. Inclusive otros países han enviado ayuda a nivel aéreo y han dejado caer bastante comida y alimentos, pero es que llegan los grupos armados y toman posesión de esos alimentos, que es completamente necesario para la hambruna que existe en Palestina el día de hoy. Entonces yo creo que es importante entender que la posición donde está Israel, la posición donde están los palestinos, la hambruna que existe y la posición que tiene Estados Unidos y la comunidad internacional, que la comunidad internacional como Estados Unidos, vimos la frustración con el mismo Netanyahu por parte del presidente Trump de decirle, oye, tenemos que parar un poco con estos bombardeos y permitir que lleguen los alimentos a los niños y a la gente que está sufriendo en Palestina. Y al mismo tiempo comienzan a salir los videos de cuando llega la ayuda, cuando se abren las fronteras para que llegue la ayuda y se le facilite, entonces esta ayuda está siendo agarrada por grupos armados, por grupos de Hamas y no le está llegando a la gente. Y ese es un gran problema, porque no existe una tercera fuerza en Palestina o en Gaza que esté diciendo, o sea, nosotros vamos a tener el control y vamos a poder darle la comida a la gente pobre que le llega, sino que va directamente a un grupo armado que está encargado de distribuirla o no. Pero ese es los videos que estamos viendo que comenzaron a salir ayer y hoy, pero es un conflicto que debe de terminar. Es una pena lo que está pasando en esa parte del mundo y hay que entender que cuando se trata, y eso lo está haciendo Israel y otros países, responderían, no sé si con la misma capacidad o la fuerza, a los ataques que vimos en el 7 de octubre, algo que no había pasado en Israel desde que pasó el Holocausto. Entonces hay que entender por dónde viene este conflicto que tiene más de 500 años. Es un conflicto de muchísimos años que no creo que se vaya a resolver tampoco en los próximos 2 o 3 años. Es algo que va a necesitar mucha moderación, va a necesitar aceptar ciertas posiciones de ambos lados para poder convivir en paz. Sí, no es compleja. Ahí. Allí, Willy, la No es muy situación fácil. no es compleja, no es nada fácil. Yo estuve en territorio muy cercano a la Franja de Gaza, en Kerem Shalom, donde es a través de ese puerto fronterizo entre Palestina e Israel, donde atraviesa en estos momentos, bajo la autoridad de Israel, gran parte de ayuda humanitaria y lo que se puede facilitar. Pero desde Palestina llegan de manera sorpresiva proyectiles que son fabricados de una manera muy rudimentaria, por así decirlo, en Palestina por parte de Hamas. Allí se muestra un poco, incluso parte de lo que es el tráfico, lo que se oculta a veces, se hace con algunos juguetes, incluso se llevan, fabricados en China, se llevan ocultos allí piezas militares. Y es a donde voy. Así es. La cooperación de la comunidad internacional para desarmar a una población que culturalmente, sin duda, está influenciada por otro tipo de ideología y que va a ser muy difícil desarraigar de su formación, Willy, el extremismo, el odio hacia Occidente. Esto creo que es quizás materia de otra conversación, pero es importante destacarlo porque más allá de lo complejo interno que está atravesando en estos momentos Israel y Palestina, también está la cooperación de las naciones amigas. Así es, porque eso, como tú dices, es un reto mayúsculo. O sea, estamos hablando de
culturas diferentes, estamos hablando de generaciones que han nacido y se han creado en la mente de que desaparecer un Estado israelí. O sea, eso es muy complejo y por eso te hablaba de que va a tomar tiempo y va a tomar ambos lados dejar, o sea, dejar de ser tan radicales en sus posiciones para poder llegar a un acuerdo. Pero mientras sigan esas infiltraciones de armas, esos ataques terroristas, esos bombardeos, eso no va a parar o sea, yo creo que lo más sensato que hemos podido ver es que los otros países árabes, aunque critican lo que esté pasando, no se han querido meter, ¿no? O sea, en otros conflictos han venido directamente a ayudar a Palestina, han enviado armamento, pero en este caso específico se han mantenido un poco aparte, mucho por la presión que tienen Estados Unidos y otros países, y el único que estaba en cierta manera financiando y ayudando de manera bélica y con bastante dinero era Irán. Y con este mensaje que le acaba de enviar a Estados Unidos a Irán hace un par de semanas, creo que Irán está ahora inclusive en otra posición de financiar menos de utilizar a Hezbollah, otro grupo terrorista menos en este conflicto con Israel. Ahora, Willy, para cerrar, hablamos de la política exterior estadounidense. ¿Cómo todo esto influye en la población estadounidense domésticamente? Tomando en cuenta que ya prácticamente estamos en campaña para las elecciones de medio mandato el próximo año. Fíjate, yo creo que esto que ha pasado, lo que pasó con Irán y lo que está pasando a nivel de la geopolítica estadounidense, hasta ahora no le da malos puntuaciones al presidente. Yo creo que el presidente, por el tema de Camboya, con los otros países, los otros acuerdos de paz que se lograron para parar otros conflictos, con lo que se ha logrado a nivel económicamente con la Unión Europea, con Japón, o sea, a nivel geopolítico internacional, Estados Unidos está en muy buena posición y eso le da un alivio en términos de las elecciones del próximo año de término medio para el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Pero como tú sabes, un mes o 2 meses en la política es un siglo, entonces muchas cosas pueden pasar. Yo creo que el tema Einstein, al mismo tiempo del tema de los documentos desclasificados que apuntan a un posible golpe de Estado en su momento, en 2016, al presidente Trump cuando fue elegido la primera vez por parte de la administración de Obama y de su equipo de seguridad. Eso va a dar mucho de qué hablar y mañana entiendo, de mañana pasado van a salir otros documentos desclasificados de la CIA que todavía van a poner mucho más presión a que el Departamento de Justicia tenga que tomar decisiones importantes en cuanto a si procesa o no a muchos de estos personeros políticos de la era de Obama. Entonces yo creo que esas cosas faltan y las cosas se están poniendo muy interesantes. Yo creo que esta va a ser una semana, entre esta semana y la otra, de muchas noticias. Y vamos a estar atentos y conectados sin duda para conversar una que otra cosa. William, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad que nos diste el día de hoy. Gracias, José. Un fuerte abrazo. Seguro que sí. Conversamos con Willy Lora, él es consultor político, estaba conectado con nosotros por la vía digital del impacto de la política estadounidense en materia de relaciones internacionales y cómo afecta también acá al estadounidense que ve a la distancia lo que sucede en el mundo con la presión de la Casa Blanca. Hacemos una pausa, ya regresamos. Esto es América.